Cada 6 de marzo, la Iglesia celebra a San Olegario, 1060 a 1137, quien fuera al mismo tiempo obispo de Barcelona, arzobispo de Tarragona y administrador de los territorios de una tercera diócesis. Insigne orador, estimado por sus contemporáneos, se desempeñó como organizador eclesial y prudente administrador. Trabajó incansablemente por fortalecer la religiosidad de su pueblo y la presencia de la Iglesia en la vida cotidiana de los fieles. Olegario nació en 1060, en el seno de una familia importante de Barcelona, vinculada a la nobleza. Su padre fue mayordomo y secretario de Ramón Berenguer, primero conde de Barcelona. Su madre, Gilia, era descendiente de la nobleza goda. Aún pequeño, con solo 10 años, fue encomendado por sus padres a la Catedral de Santa Cruz de la ciudad condal para que recibiera educación. Años más tarde, ya como presbítero, formaría parte del gremio de canónigos de la catedral, después de San Adrián de Besós y posteriormente de San Rufo de Aviñón. Pastor sin miedo. San Olegario es nombrado obispo de Barcelona en 1116, en tiempos en los que gobernaba Ramón Berenguer, tercero, conde de Barcelona. Eran también los tiempos del pontificado de Pascual II. En 1117 visitó la ciudad de Roma con el propósito de encontrarse con el recientemente nombrado Papa Gelasio II y rendirle los honores del caso. Durante la reconquista de Tarragona, zona en manos de los árabes desde inicios del siglo VIII, fue investido arzobispo de esa región, sin dejar de ocupar la sede de Barcelona. Fueron largos días de prueba en los que un inmenso peso cayó sobre sus hombros y en los que se aferró al Señor piadosamente. Sin que mediara descanso, era metropolitano de derecho pleno, se le nombró también administrador eclesiástico de los territorios de la diócesis de Tortosa, jurisdicción golpeada por la ocupación árabe. Estas misiones concretas componían una pesada cruz, que Olegario ni nadie podría atreverse a cargar sin ponerse en manos de la Virgen María y la asistencia del Espíritu. Santidad y política, vocación de servicio. El novel arzobispo de Tarragona fue hombre de Dios y buen hijo de su tiempo. Donde Dios lo envió, allí fue, siempre confiado en su amor infinito. Por su nobleza de carácter, se ganó el aprecio de figuras importantes e influyentes, incluyendo, por supuesto, las personalidades políticas. Ramón Berenguer III y Ramón Berenguer IV lo tuvieron por consejero y colaborador. Supo reconocer y cuidar con sabiduría los importantes límites entre el poder civil y el eclesiástico, sin caer en las trampas de la mutua exclusión o en el error de la confusión entre fueros. Desde su sede, Olegario contribuyó, en ese sentido, a la renovación de la Iglesia local y al fortalecimiento de su independencia. Eso lo convirtió en figura destacada del mundo medieval en general, cuando la transposición o invasión de fueros fue en muchos lugares moneda común. San Olegario hizo también las veces de mediador, cuando así fue requerido. En diciembre de 1134, al lado de otros personajes civiles y eclesiásticos, arribó a Zaragoza y consiguió un acuerdo de paz entre el rey Ramiro, II de Aragón, y Alfonso VII de Castilla, a portas de un enfrentamiento. Sin dicotomías entre pueblo y jerarquía, así como San Olegario se ocupó con corrección en asuntos terrenales y espirituales, también fue un servidor del Papa en asuntos propios de la jerarquía eclesiástica, sostén y protector de la vida de los fieles. Tomó parte en varios concilios: Tolosa, Reims, el primero de Letrán, noveno de los concilios ecuménicos. Fue enviado más tarde por el Papa Inocencio II al segundo concilio de Letrán, al que también asistió San Bernardo de Claraval.
Durante las sesiones, la presentación de los argumentos en contra del antipapa Anacleto estuvieron a su cargo. Se dice que fue tal su elocuencia en cada una de sus intervenciones que el voto de condena, la excomunión, a Anacleto fue unánime. Veneración. El arzobispo murió en Barcelona el 6 de marzo de 1137 y fue canonizado 5 siglos después por el Papa Clemente X, en 1675. Su cuerpo, en estado incorrupto, descansa en una cámara de la Catedral de Barcelona, dentro de la capilla del Cristo de Lepanto, hasta el día de hoy. Cada 6 de marzo, dicha cámara es abierta al público y puede contemplarse el cuerpo del santo a través de la urna de cristal. San Olegario ruega por la fidelidad de los sacerdotes, los obispos y el Papa, servidores del pueblo de Dios. La Iglesia Católica también celebra a Santa Rosa de Viterbo, Virgen franciscana, 6 de marzo. Una vida admirable, por corta que sea, puede dejar su sello indeleble. Este es el caso de Rosa de Viterbo. Nació en 1233 en una familia pobre, con una malformación ósea que le impidió entrar en el cercano monasterio de las Clarisas. Entre güelfos y gibelinos, el exilio. Los que nacen sin el esternón están condenados a morir dentro de 3 años, porque su esqueleto no puede sostenerse. Rosa alcanzará a vivir por 18 años, siempre agradeciendo a Dios, con una sonrisa, por el grande don de la vida. Al no poder llevar el hábito religioso, entró en la Tercera Orden franciscana y comenzó a recorrer su ciudad, a lo largo y a lo ancho, con una cruz al cuello, llevando una vida de penitencia y de caridad hacia los pobres y los enfermos. El contexto histórico en el que se movió fue el de la amarga lucha entre los güelfos y los gibelinos, es decir, los partidarios del Papa Inocencio IV y los defensores del emperador Federico II, respectivamente. Fueron años de contrastes entre el imperio y la Santa Sede, y la ciudad de Viterbo estaba en el centro de ellos. Debido a su firme decisión de apoyar al Papa, Rosa y su familia fueron exiliados en Soriano en el Cimino, hasta que, en 1250, el emperador murió y la ciudad regresó bajo el gobierno del Papa. El sueño de Alejandro IV. Postrada por su debilitada condición física, Rosa también murió, probablemente el 6 de junio de 1251. Fue sepultada sin ningún féretro en la tierra desnuda de la iglesia de Santa María en Poggio. Ya en 1252, el Papa Inocencio IV pensó en hacerla santa y ordenó un proceso canónico, el cual, sin embargo, nunca comenzó. Su sucesor, Alejandro IV, que, al no sentirse ya seguro en Roma, se trasladó entretanto a Viterbo, recibió varias veces en sueños la visita de la joven Rosa y ordenó el traslado de sus restos a la iglesia de las Clarisas, monjas a las que se les confió la custodia y el culto, y donde todavía es posible venerar su cuerpo, completamente incorrupto, que permaneció ileso también después de un incendio en 1357. Santa o beata. En los 2 siglos siguientes, la veneración creció en torno a la santa joven. Así que en 1457, Calixto III ordenó iniciar un nuevo proceso de canonización, pero murió inesperadamente y ya no se continuó tal proceso. De todos modos, en 1583, el nombre de Rosa, como santa, ya estaba incluido en el martirologio romano, y muchas iglesias en todo el mundo también le fueron dedicadas. Desde el 4 de septiembre de 1258, día del traslado de sus restos, Viterbo la celebra con 3 días de fiesta, prefiriendo esta fecha a la de su muerte, ocurrida el 6 de marzo. Las fiestas comienzan con una solemne procesión y una histórica cabalgata por las calles de la ciudad,
y terminan con el transporte, dentro de un recorrido establecido en el centro histórico, que repite el de la traslación, de la máquina de Santa Rosa, una gigantesca y pesadísima estructura de madera y tela que representa el traslado de la santa, y que cada año es más espectacular, al punto que recientemente ha sido incluida por la UNESCO en el Patrimonio de la Humanidad. La Iglesia Católica también celebra a Santa Coleta Boilet, Virgen franciscana, fundadora de las Clarisas Pobres. 6 de marzo. Mis ojos están llenos de Jesús, a quien he mirado con todo mi amor en el momento de la elevación de la hostia en la Santa Misa, y no quiero sobreponerle ninguna otra imagen. La obra de Santa Coleta Boilet representa uno de los ejemplos más notables de renovación monástica en el contexto de la profunda crisis religiosa occidental acaecida en la época del Gran Cisma, cuando muchas personas, al no encontrar ya orientación o consuelo en las instituciones eclesiásticas, buscaron respuestas en un contacto más inmediato con Dios, un verdadero regalo del cielo. Antes de ser un regalo para la gran familia franciscana, Coleta fue un regalo para su familia de origen. Cuando nació en 1381, su madre ya tenía 60 años y no había podido tener hijos. Su padre era carpintero en un convento benedictino, así que Coleta, diminutivo de Nicoleta, en honor a San Nicolás de Bari, al que se le atribuyó la gracia de su nacimiento, creció respirando la gratuidad de Dios. Muy pronto se sintió llamada y comenzó a tener visiones y una gran comunión con Él. A los 9 años el Señor le confió lo que sería la misión de su vida, la reforma de las Clarisas, pero llevará tiempo. Mientras tanto, Coleta se preparó practicando la caridad y la penitencia, experimentando un amor tan intenso a Dios que la hacía salir de sí mientras contemplaba extática las verdades de la divina revelación. Por efecto de su oración, Dios realizó varias señales milagrosas, incluyendo algunas resurrecciones. Una vida religiosa singular. Huérfana a la edad de 18 años, Coleta fue confiada al abad de Corbie. La búsqueda del camino para realizar su vocación comenzó con una primera experiencia entre los voluntarios del hospital local, luego se fue con las clarisas urbanas y finalmente llegó con los benedictinos. Coleta, sin embargo, se sentía todavía incierta y muy confundida. No podía encontrar lo que buscaba. Su sed de Dios no estaba satisfecha. Conoció luego al padre franciscano Pinet y se convenció de entrar en la Tercera Orden franciscana. Se hizo encerrar entre los muros de una pequeña habitación junto a la iglesia, y allí vivió como una reclusa entre 1402 y 1406, pasando sus días en la oración, la penitencia y cosiendo ornamentos, vestidos y ropas para los pobres. Podía recibir visitas, pero solo se comunicaba con ellas a través de una rejilla. Como ella misma escribe, el tiempo transcurrido era en parte rico en gracia, en parte en sufrimiento. Coleta, de hecho, se preguntaba cada vez más insistentemente sobre su futuro, e inicialmente creyó que estas dudas venían del diablo. Solo cuando se dio cuenta de que el plan de Dios necesitaba conducirla por ese duro proceso para abrir un camino en su alma, se sintió finalmente libre para tomar una decisión. La reforma, un retorno a los orígenes. En 1406, Coleta recibió el velo de las clarisas de manos de Benedicto XIII, considerado en Francia como el Papa legítimo, y pronunció sus votos según la regla de Santa Clara. Este fue el comienzo de su profunda labor de reforma de la orden, que no iba a ser otra cosa que un serio regreso a las costumbres más austeras de los orígenes, a la oración personal y comunitaria, a la vida penitencial ofrecida por la unidad de la Iglesia. El primero en aceptar el nuevo curso
fue el monasterio de Besançon. Luego nacieron muchas nuevas fundaciones en poco tiempo. Incluso 12 conventos masculinos aceptaron la reforma, sin haber tenido que cambiar a los superiores. Al final, su obra fue aprobada por el ministro general franciscano y, en 1458, por Pío II. Los pequeños monasterios, llamados así en su honor, que han llegado hasta nosotros, son unos 140 diseminados por todo el mundo.